Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio del libro de Job. Como le dije en el último capítulo que estudiamos, el capítulo 3, comenzaban los largos discursos, estas disquisiciones religiosas, filosóficas entre Job y sus tres amigos. Son del 4 al 37, son bastantes capítulos. El capítulo que muchas veces es una especie de controversia que yo creo, por lo menos en mi entender, si estoy equivocado ustedes me disculpan, en mi entender sería extremadamente largo y sería para muchas personas aburrido, sí puede ser la palabra, para muchas personas sería aburrido y dejaría de interesarle el tema de Job. Yo voy a hacer durante 2 o 3 clases un resumen de todas estas discusiones y yo les rogaría a ustedes que vayan estudiando los capítulos, leyéndolos uno por uno. Ya convertiremos al capítulo 38 donde Dios le contesta a Job, si volveremos al libro. Mientras tanto, ahí va a ser una explicación lo más completa de este diálogo entre Job y sus amigos, que algunos se puede considerar hasta como un examen de conciencia, pero yo estimo que sería demasiado largo y a muchos de ustedes les dejaría de interesar. De hecho, según los libros, yo veo como las personas aumentan en la audiencia y disminuyen en la audiencia. Evidentemente, Job parece que no le ha interesado mucho a las personas, porque algunas personas que han estado en los profetas han disminuido su asistencia a las clases, así que temo aburrirlos. Por eso vamos a hablar un poco de esta serie de discursos. En primer lugar, los discursos de Job articulan la experiencia humana cruda del sufrimiento. Como les he dicho montones de veces durante todas las clases de Biblia del Génesis, hasta ahora el ser humano ha cambiado en tecnología, ha cambiado en vestuario, ha cambiado en modas, en forma de pensar, pero intrínsecamente el ser humano sigue siendo el mismo hombre y la misma mujer de la creación. El espíritu no ha cambiado. Tenemos los mismos sufrimientos, razonamos frente al mal exactamente igual, frente a Dios, frente a los acontecimientos. El hombre sigue siendo exactamente el mismo. Y Job experimenta esta cruda sensación de lo que es el sufrimiento del cual ninguno de nosotros escapa. En Job 3, si recordamos, Job maldice el día de su nacimiento, expresando una tremenda desesperación de las que muchas personas se pueden considerar igual que él. Pero fíjense que Job, a pesar de tantos males, él maldice el día que nació, pero jamás maldice a Dios. Él maldice los acontecimientos de la vida. El lamento de Job no es solo un grito personal, podemos decir que es un lamento de toda la humanidad, de toda la angustia que el hombre ha sentido desde la época de la creación hasta que el Señor regrese en gloria. Aquí lo que tenemos es una tremenda honestidad de Job cuando expresa su dolor y un diálogo genuino de oración con Dios, donde Job no oculta ni pretende ocultar todo lo que él tiene dentro de sí. Vemos que Job enfrenta su dolor en cuanto a la oración, este diálogo de unión con Dios, este diálogo de tú a tú. Él no fue a quejarse con nadie, se apartó de todo el mundo, fueron sus amigos los que vinieron a él. Estos 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, representan la sabiduría tradicional que equipara el sufrimiento con el castigo de Dios por el pecado. Querido hermano, le pregunto, ¿eso ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Cuántas veces hemos oído decir cuando sucede algo a alguien en algún lugar, es el castigo de Dios? ¿Y cuántas veces hemos asumido? El hombre es el mismo. Estos hombres, estos 3 amigos, insisten que es imposible de que Job no haya hecho nada malo, que Job tiene que haber hecho algo terrible para merecer un sufrimiento
tan grande. Sin embargo, aquí vemos que el santo patriarca Job mantiene su inocencia a la larga de todo este diálogo. Por ejemplo, en Job 6, 24 al 30, desafía a sus amigos a mostrarle su maldad. Le dicen, muéstrenme, todo el mundo se conoce acá, muéstrenme cuál es mi maldad, enfatizando su integridad física, su integridad moral, y lo injusto que fuera que él sufriera si dependiera de algo que él hubiera hecho mal, porque no lo ha hecho. Esta insistencia de Job en su inocencia es crucial, porque esto desafía algo que vamos a llamar, de cierta forma, por poderlo entender, la justicia retributiva de Dios, que prevalecía y prevalece todavía no solo en el cercano oriente, sino también en muchas personas. Ya veremos este pensamiento de la justicia distributiva de Dios, es que hacemos que Dios piense como nosotros. Si se hace el bien, te da bien, y si haces mal, te da mal. Y aunque de cierta forma eso es así, tenemos que entender que Dios no piensa como nosotros. Nosotros entendemos a Dios a través de nosotros. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Además, los discursos de Job destacan las limitaciones de la comprensión humana. Tenemos una mente muy limitada, aunque pensemos que tenemos una gran capacidad. En Job 9, de 2 al 12, este profeta reconoce la grandeza y la incomprensibilidad de Dios. Reconoce que Dios es tan grande que no lo podemos comprender. Entonces lo ajustamos su grandeza a nuestra mínima forma de poder entender lo que nos rodea, que ciertamente es mínima. Job reconoce que los caminos de Dios están más allá de la comprensión humana. Y cuando él reconoce esto, él prepara el escenario entonces para los discursos posteriores que va a tener el Señor con él, cuando cambie el diálogo de sus amigos con su amigo Dios. Subraya la idea de que la sabiduría humana es insuficiente. Esto es muy importante, lo repito, la sabiduría humana es insuficiente para comprender plenamente el plan divino. Hermano, no lo podemos entender, ni tú, ni yo, ni los grandes santos, ni Santo Tomás de Aquino. La mente humana tiene un límite al enfrentarnos a Dios. Y lo que sabemos, lo que nos ha revelado el Señor Jesucristo, que poco habló de teología. El clímax de la respuesta de Job llegan en su diálogo con Dios. Este es el clímax que vamos a ver más adelante. Está entre los capítulos 38 y 41. Dios le va a responder a Job desde un torbellino de preguntas y respuestas que va a hacer que Job se dé cuenta lo injusto que es al reducir a Dios a su mente, a lo que él piensa que es Dios. También vemos en los discursos y respuestas de Job, nos sirven para vindicar el carácter de este hombre. A lo largo de los diálogos, Job mantiene consistentemente, impecablemente su integridad y fe en Dios. Esta nunca se ve comprometida, a pesar de sus sufrimientos, a pesar de las acusaciones de estos, entre comillas, amigos. Su fe es inquebrantable en medio de las pruebas. Es finalmente vindicado por Dios por esto, por su fe. La fe es lo que nos vindica delante de los ojos del Señor, y la fe se prueba en las tribulaciones. Reprende a los amigos de Job, restaura la fortuna de Job. Recuérdense, insisto, como he dicho tantas veces, esto es un libro sapiensal. Esto es un libro que nos transmite una sabiduría, porque van a aparecer los que digan, bueno, los hijos de Job que se murieron. Hermano, no sabemos exactamente si estamos enfrente de una historia, de una revelación, de un libro de sabiduría. Para mí esto es un libro que nos está hablando de forma didáctica de una gran sabiduría, la respuesta del hombre ante el sufrimiento.
En Job 42, 7 a 9, vamos a ver cómo Dios le dice a Elifaz: mi ira se enciende contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo correcto como mi siervo Job. Esta vindicación divina de Job es bien significativa, porque nos dice que el sufrimiento de Job no fue resultado ni de su pecado ni de su infidelidad a Dios. Lo deja bien claro. En los discursos, estos que vienen a continuación de Job, también contribuye a los temas teológicos, tiene un trasfondo amplio de teología. En estos discursos se explora la naturaleza de la justicia de Dios, muy importante, y el problema del mal, cómo se conjuga la justicia con el mal, con el pecado. El cuestionamiento de Job sobre la justicia de Dios, por supuesto, lo vemos en Job 21, del 7 al 26, donde observa que los malvados a menudo prosperan, mientras los justos sufren, cosa que tú y yo hemos pensado montones de veces. Y plantea preguntas bien importantes sobre el orden moral del mundo. Esta exploración de esta relación de Dios con el hombre, incomprendida por nosotros, es una vindicación de la bondad de Dios frente al mal. Esto es central para entender el eje del libro de Job. Yo les he dicho montones de veces, he hablado también con ustedes, que de Dios no puede salir ningún mal. ¿Por qué? Porque en Dios no hay mal. Y ni siquiera Dios puede dar lo que no tiene. Dios no conoce la maldad. En Él no hay maldad. De Él solamente hay bondad. Lo que hay es consecuencia del mal que nosotros conocemos, que el Señor utiliza para nuestra corrección. Pero los males no vienen de Dios. Lidiar con estas preguntas de la naturaleza de Dios es algo que el gran San Agustín llamó la teodicea. La teodicea, muy importante esa palabra. ¿Qué cosa es la teodicea? La teodicea es el estudio de la justicia de Dios. San Agustín fue el primero que nos habló de esto en su libro de Libero Arbitrio, en el libro tercero, y dice San Agustín así: Dios sabe de antemano todas las cosas de las cuales Él mismo es la causa, y sin embargo, Él no es la causa de todo lo que conoce de antemano. Él no es la causa maligna de estos actos, aunque justamente nos vengan. Por lo tanto, puede entenderlo cuán justamente Dios castiga los pecados, porque no hace las cosas que sabe que sucederán. Entonces San Agustín fue el primero en hablar de la justicia retributiva de Dios a través de esta teodicea, de cómo Dios, que es bueno, y existe el mal en el mundo. Cuando nos dice que Él lo sepa, no quiere decir que el mal sale de Él. Él lo sabe porque estamos en Él, lo sabe todo, pero el mal es ajeno a Él. Por eso Él envió al Señor Jesucristo a conocer las consecuencias del mal, del pecado y de la muerte, pero sin haber pecado, solamente las consecuencias. Pero no conoce la corrupción interna del alma que se aparta de Dios, porque en Él, ni siquiera en Jesús, hay mal alguno. Jesús sintió las consecuencias, no el mismo pecado. Y San Agustín rechazó la idea de que el mal existe en sí. Él decía, él consideró el mal como una corrupción de la bondad, causada por el abuso del libre albedrío. Y eso es muy interesante. San Agustín entendió que el mal, en otras palabras, es la ausencia del bien. Así como podemos decir que no se puede crear oscuridad. Para crear oscuridad, de la forma que sea, está la palabra que está parpadeando un poco, no sé por qué, parece que era electricidad. Pues para hacer oscuridad tú tienes que apagar la luz.
Tú puedes hacer la luz, pero tú no puedes hacer la oscuridad, porque la oscuridad per se no existe. La oscuridad es la falta de la luz. Y así es el mal. El mal per se no existe, como dice San Agustín. El mal es la ausencia del bien. Para hacer el mal hay que borrar el bien de nuestra vida, hay que borrar a Dios de nuestra vida. Eso se enfrenta en este libro de Job, y San Agustín es uno de sus grandes exponentes hasta el día de hoy, aunque hay muchos. Además también vemos que las respuestas de Job destacan la importancia, queridos hermanos, de una relación personal con Dios. Nosotros tenemos relación comunitaria con Dios en la Eucaristía, pero eso no nos impide, es más, nos empuja a tener una relación personal con Dios. Como nos decía la gran Santa Teresa y el gran San Juan de la Cruz. Si tú no tienes una relación personal con Dios, te va a ser muy difícil establecer con Él una relación de tú a tú, de comunión en la Eucaristía. Los discursos de Job son un testimonio de su gran dignidad como ser humano creado a imagen de Dios. En todos estos diálogos, Job se niega a aceptar respuestas fáciles, se niega a ser silenciado por sus amigos. Muy importante, Job exige ser escuchado. Y Job busca que ellos comprendan su sufrimiento. Esta existencia de ser escuchado y buscar la comprensión es bien significativa, porque lo vemos que afirma el valor de la dignidad humana, la importancia de buscar la verdad. Muchas veces nosotros nos olvidamos de esto. Muchas veces tenemos que ser escuchados. Muchas veces tenemos que buscar la oportunidad de ser comprendido. Y al mismo tiempo tú tienes la obligación de comprender. Muchas veces a nosotros para juzgar nos falta comprensión. Muchas veces tenemos que ponernos en el zapato del otro, porque nosotros no somos modelos tampoco de santidad. Además, los discursos y respuestas de Job tienen un significado tremendamente pastoral, enseñan. Proporcionan estos discursos, por ejemplo, proporcionan consuelo, proporcionan esperanza a los que sufren. Por eso es importante que ustedes lo lean. Muestra que es posible mantener la fe, que es posible mantener la integridad frente al sufrimiento. El ejemplo de Job anima a nosotros los creyentes, ante todo, ser honestos con Dios sobre nuestro dolor y buscar respuestas. Sí, debemos buscar respuestas al dolor, mientras confiamos siempre en la sabiduría y en la justicia de Dios. Esta historia de Job, estos discursos, ofrecen una esperanza de que el sufrimiento no es un sinsentido y que Dios, en última instancia, siempre es justo y compasivo. Eso es algo que está presente en el discurso de Job y que tenemos que grabarnos si queremos sacar un fruto de este libro. En esta introducción, en conclusión, la importancia de los discursos y respuestas de Job en esto del tema del sufrimiento, pudiéramos decir que es multifacética. Articulan la experiencia humana del sufrimiento. No solo lo articulan, desafían las nociones tradicionales de la justicia retributiva. Desafía eso que nosotros pensamos que Dios devuelve lo que tú le das. Nos destaca nuestra limitación humana para comprender las cosas de Dios. Estos temas en estos discursos de Job, que son tan importantes y que los animo a leerlo, enfatizan, ya les dije, temas teológicos como la justicia, como la teodicea, como la importancia de la relación personal con Dios, afirman la dignidad humana, promocionan consuelo y esperanza de una forma práctica, pudiéramos decir pastoral, a través de estos diálogos de Job con sus amigos
que son diálogos de preguntas y respuestas, el libro de Job nos da una exploración profunda de del origen, del sentir profundo del sufrimiento, no como algo liviano, como algo que va a la raíz y que enfrenta el carácter de Dios. Estos cursos, queridos hermanos, podemos decir, nos están invitando a buscar una comprensión más profunda de Dios y mantener la fe, que eso es vital, mantener la fe en medio de las pruebas. Esto a modo de introducción. Próxima semana vamos a hacer un poco de estudio de estos tres personajes, porque son tres verdaderos personajes que tú y yo tenemos amigos muy parecidos a los de Job. No me diga quiénes son, yo sé quiénes son los míos, ya que son muy parecidos y aparecen siempre en el momento que menos necesitamos ese tipo de consuelo que nos vienen a dar. Vamos a verlo en los próximos capítulos. Solamente quiero recordarles que tenemos nuestro gran viaje a Israel, a la Tierra Santa, del 7 de noviembre al 17. Vamos con la asistencia espiritual del padre de Javier Olivera Rabasi y con mi gran amigo Santiago Alarcón. Vamos a tener un viaje espectacular de estudios, y no solo de estudios, va a ser un gran retiro en Israel. Si tú deseas más datos, tenemos nuestro web de las peregrinaciones. El web es Peregrinaciones Siloé, todo junto con 2 S, peregrinaciones, con eso otra vez, siloé.com. Entras ahí y verás absolutamente todos los datos. También me puedes escribir por Fran Morera, Defensa de la Fe. Si no, puedes dar con el web y yo te lo envío y contesto todas tus preguntas. Como siempre termino, como siempre les digo, que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.